Job. Su nombre es sinónimo de sufrimiento, de pruebas imposibles y de una fe que desafía toda lógica. Un hombre que lo tenía todo, cuya vida estaba rodeada de bendiciones, respeto y abundancia. Pero también, un hombre que lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Su historia no es solo un relato antiguo, es una realidad brutal, un espejo en el que se reflejan nuestras propias batallas y temores más profundos. ¿Cómo pudo alguien resistir tanto dolor? ¿Qué lo mantuvo firme cuando el mundo a su alrededor se derrumbaba? Todo comenzó en un tiempo de prosperidad. Yo, Job, era conocido en mi tierra como un hombre de éxito, respetado, amado y, sobre todo, temeroso de Dios. Mi hogar estaba lleno de vida. Tenía una familia grande, hijos e hijas que alegraban mi corazón. Poseía tierras fértiles y rebaños incontables. Los hombres me buscaban por consejo, las mujeres hablaban de mi justicia, y todos sabían que el favor de Dios reposaba sobre mí. Pero la vida, esa vida cómoda y predecible, estaba a punto de ser desgarrada por una tormenta inimaginable. Todo cambió en un solo día. Mientras ofrecía sacrificios a Dios por mi familia, orando como lo hacía cada mañana por su bienestar, una sombra oscura se cernió sobre mi vida. El cielo, que antes parecía tan sereno, de repente se oscureció. Algo profundo y siniestro estaba a punto de ocurrir. Y ocurrió. Como un golpe directo al corazón, los mensajeros comenzaron a llegar, uno tras otro, trayendo noticias de destrucción. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, si usted nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias, como la de Gedeón, un hombre que se enfrentó a sus miedos y eligió el camino de la fe, o la historia donde exploramos los eventos poderosos de la vida de Moisés, desde su liberación de Egipto hasta su papel como mediador entre Dios y el pueblo hebreo. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. El primero irrumpió en mi casa con los ojos desorbitados por el horror. Job, tus bueyes y asnos han sido robados, y tus siervos asesinados por los sabeos. Apenas podía asimilarlo, cuando llegó otro. Fuego de Dios cayó del cielo y consumió tus ovejas y a tus pastores, gritó, con la desesperación pintada en su rostro. Y entonces, el golpe final, tus hijos, todos han muerto. La casa donde estaban se derrumbó por un viento feroz. Mi mundo, todo lo que amaba, lo que valoraba, fue destruido en un instante. El dolor que me atravesó fue tan agudo, tan violento, que caí de rodillas al suelo, incapaz de emitir un sonido. El grito de mi alma era ensordecedor, pero mis labios no podían pronunciarlo. Todo lo que quedaba de mi vida fue reducido a polvo y cenizas. El dolor, en ese momento, se convirtió en mi sombra. La devastación me seguía donde quiera que fuera. Me arrojé al suelo, me cubrí de ceniza y me rasgué las vestiduras. Había perdido todo. Mis hijos, mi carne y sangre, estaban muertos. Mi riqueza, mi seguridad, todo lo que había construido a lo largo de mi vida se había desvanecido. ¿Qué clase de justicia permitía algo así? ¿Qué había hecho para merecer tal tormento? En medio de mi desesperación, mi mente no cesaba de preguntarse, ¿dónde está Dios? La fe que siempre había sido mi refugio ahora se tambaleaba. Pero aún, en lo más profundo de mi angustia, algo permanecía firme. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero sabía que mi relación con Dios no se basaba en las bendiciones que recibía, sino en una verdad que trasciende la comprensión humana. Aunque Él me mate, murmuré con labios temblorosos, en Él esperaré. El dolor de la pérdida no terminó ahí. Mi cuerpo, antes sano y vigoroso, fue alcanzado por una enfermedad devastadora. Úlceras cubrieron mi piel desde la cabeza hasta los pies. El hombre que una vez fue admirado y respetado ahora se encontraba sentado sobre un montón de cenizas, rascándose las llagas con un pedazo de barro roto. Ya no era el hombre que había sido. La dignidad que me rodeaba se desvaneció. La gente me miraba con desprecio. Mi caída fue tan estrepitosa que aquellos que antes me envidiaban, ahora se burlaban de mí, considerándome un pecador castigado por Dios. Y entonces llegaron mis amigos. Mis 3 amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, vinieron a consolarme.
Pero lo que debería haber sido consuelo se convirtió en un peso que aplastaba mi ya debilitada alma. Con sus palabras, añadían más dolor. Job, dijeron, debes haber hecho algo terrible. Nadie sufre tanto sin motivo. Este castigo debe ser consecuencia de un pecado oculto. Sus palabras me traspasaron como flechas envenenadas. No podían ver más allá de su limitada comprensión. Mi sufrimiento no era una cuestión de justicia o castigo, era una prueba más allá de cualquier lógica humana. Pero no lo entendían. La duda, esa sombra oscura, comenzó a rondar mi mente. ¿Podía ser cierto lo que decían? ¿Había fallado en algo? La fe que me había sostenido toda mi vida parecía ahora una carga pesada. Las noches eran las peores, cuando la soledad y la desesperación se apoderaban de mi alma. Cada día que pasaba, mi dolor físico y emocional se profundizaba. Sentía que el universo se había vuelto en mi contra, que Dios mismo se había ocultado de mí. La pregunta inevitable surgía: ¿por qué me ha sucedido esto a mí? ¿Por qué, si soy un hombre justo, sufro mientras los malvados prosperan? Pero en medio de esa tormenta, había algo que no podía apagar. Un fuego interno, una chispa de esperanza que se negaba a morir. A pesar de todo, no podía soltar mi fe en Dios. Algo dentro de mí me decía que había un propósito, una razón más allá de mi comprensión. Aunque no podía verlo, sabía que mi sufrimiento no sería en vano. La misma fe que me sostuvo en tiempos de prosperidad, sería la que me guiaría en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, con el dolor atravesando cada fibra de mi ser, una pregunta se instalaba en mi mente: ¿dónde estaba Dios? Lo había perdido todo: mis hijos, mi salud, mi riqueza, mi dignidad. Mis amigos, aquellos que habían venido a consolarme, no hacían más que acusarme, clavando más profundamente las espinas de mi dolor. Pero algo seguía latiendo dentro de mí. Una chispa, pequeña, pero constante, me decía que Dios no me había abandonado, aunque todo indicaba lo contrario. ¿Cómo podía creer esto, cuando cada aspecto de mi vida parecía una tragedia viviente? Los días pasaban, y las preguntas no cesaban. La desesperación, esa oscuridad impenetrable, trataba de devorarme por completo. Me encontraba en una guerra interna que nadie más podía ver. No se trataba solo de la pérdida física y emocional, era una batalla por mi alma, por mi fe. Satanás, el mismo enemigo de mi alma, había apostado todo a que me derrumbaría, a que maldeciría a Dios y moriría en la miseria. Qué tentador era ese pensamiento. Terminar con todo. Dejar de luchar. Dejar que el dolor se llevara lo que quedaba de mí. Pero no lo hice. A medida que la enfermedad consumía mi cuerpo, mi alma se resistía a ceder. ¿Por qué, Dios?, seguía preguntando. ¿Por qué has permitido que todo lo que amaba sea arrebatado de mí? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Estaba cubierto de llagas, postrado en el polvo, rodeado de la incomprensión y el juicio de aquellos que creía mis amigos. Cada conversación con ellos era una batalla perdida. Sus palabras eran como espadas afiladas, insistiendo en que de alguna manera yo había provocado mi propia caída. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. El sufrimiento tiene una forma de desenmascarar las mentiras que hemos creído durante toda nuestra vida. Me di cuenta de que no entendía a Dios tan bien como pensaba. Había vivido con la creencia de que la justicia de Dios operaba de manera predecible, los justos prosperan y los malvados sufren. Pero ahora, en medio de mi sufrimiento, esa visión se desmoronaba. ¿Acaso Dios no era más grande que mis simples nociones de justicia? ¿Acaso había un propósito detrás del dolor que no podía comprender? Comencé a entender que mi sufrimiento no era un castigo. No era una venganza divina. Era algo más profundo, más misterioso. Mis noches eran las peores. En la oscuridad, el dolor físico se intensificaba, pero era el dolor del alma lo que más me atormentaba. Recordaba los días en que mi vida estaba llena de risas, de abundancia, de la presencia amorosa de mis hijos. Recordaba las fiestas que hacíamos, las oraciones que ofrecía por ellos. Cada imagen de esos días felices era como una daga que perforaba mi corazón. Ahora, esos recuerdos se desvanecían en la oscuridad, reemplazados por el vacío y la soledad. Pero entonces, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Era como si, en medio de la oscuridad, una nueva revelación estuviera comenzando a tomar forma. No era una respuesta directa a mis preguntas, pero era una certeza que crecía lentamente. Dios estaba allí, incluso en el sufrimiento. Comencé a darme cuenta de que mi vida no se trataba solo de recibir bendiciones o de vivir en prosperidad. Había algo más, algo que Dios estaba tratando de mostrarme, algo que trascendía las circunstancias de mi vida terrenal. Con el tiempo,
mis conversaciones con mis amigos se volvieron más intensas. Ellos seguían insistiendo en que debía haber pecado, que Dios estaba castigándome por algo que había hecho. Pero algo dentro de mí se rebelaba contra esa idea. Sabía que había sido fiel a Dios. Sabía que mi vida había sido un ejemplo de devoción y justicia. ¿Por qué, entonces, estaba sufriendo de esta manera? En lugar de respuestas, solo recibía más acusaciones. Pero ya no me quedaba callado. Comencé a defenderme, a hablar en voz alta lo que mi alma sentía. No entendía por qué estaba pasando por esto, pero sí sabía que mi relación con Dios no era un simple intercambio de bendiciones a cambio de buenas obras. Y entonces, en el clímax de mi desesperación, en el punto más bajo de mi existencia, me encontré clamando a Dios de una manera diferente. Ya no le pedía que me explicara el porqué de mi sufrimiento. En lugar de eso, lo desafié a que se revelara a mí, a que me mostrara su rostro en medio de la tormenta. Si tan solo pudiera hablar con Dios cara a cara, pensaba. Si tan solo pudiera presentarle mi caso, él vería que soy inocente. Pero ese clamor no era una simple petición. Era un grito desde lo más profundo de mi ser. Quería entender a Dios. Quería saber quién era realmente. Durante toda mi vida, lo había servido con devoción, pero en ese momento, me di cuenta de que no lo conocía en la medida en que pensaba. Había visto su bendición, pero no su misterio. Había experimentado su generosidad, pero no su profundidad. Dios, en su inmensa sabiduría, no respondió de inmediato. Mi sufrimiento continuó, pero algo en mí estaba cambiando. Aunque mi cuerpo seguía deteriorándose, mi espíritu comenzaba a fortalecerse de una manera que nunca antes había experimentado. No tenía respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía una paz que venía de saber que, aunque no podía entenderlo todo, Dios estaba conmigo en el sufrimiento. Con el paso de los días, mi lucha interna se intensificó. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, las sombras de mi dolor se volvían más grandes, y el eco de mis pensamientos se multiplicaba. Me encontraba sentado en mi monte de cenizas, con mi cuerpo cubierto de llagas, y una tristeza profunda me invadía. Pero en medio de esa profunda agonía, comenzaba a entreverse una chispa de luz. Había aprendido a mirar más allá del sufrimiento inmediato y a buscar la verdad que estaba escondida en la penumbra. Mis amigos, aunque bien intencionados, seguían arrojando piedras de juicio sobre mi alma ya desgastada. Job, confiesa tu pecado, me instaban, con voces llenas de urgencia. Deja de hacerte la víctima. Dios castiga a los malvados. Su ignorancia de mi corazón y mi sufrimiento era dolorosa, y a veces, sentía que sus palabras eran aún más crueles que mi propia agonía. Pero mientras ellos hablaban, yo me encontraba luchando con una batalla interna que no podía compartir. La necesidad de entender a Dios, de saber por qué había permitido que todo esto me sucediera, se convertía en un clamor dentro de mi pecho. Era como si un abismo se abriera entre mi comprensión y la realidad de lo que estaba viviendo. ¿Por qué un hombre justo como yo debía soportar un sufrimiento tan abrumador? La pregunta se repetía en mi mente, resonando con fuerza en mi alma. Quería respuestas, y sabía que Dios, en su infinito poder y sabiduría, podía dármelas. Así que decidí desafiar las sombras de mis dudas, y en lugar de sucumbir a la desesperación, clamaría a Dios, incluso si eso significaba hacerle preguntas difíciles. Un día, mientras mis amigos insistían en su juicio y condena, me levanté con una determinación renovada. «¡Basta!», exclamé. «Soy un hombre íntegro, y no me rendiré ante sus acusaciones ni ante la tormenta que me rodea». Mi voz resonó en el aire, llena de fervor y pasión. No puedo entender lo que me sucede, pero sé que soy un siervo de Dios. Y si tengo que luchar para defender mi inocencia, lo haré. En esos momentos de convicción, las palabras comenzaron a fluir de mi boca como un torrente. «Dios, escucha mi clamor», grité al cielo. «¿Por qué permites que el justo sufra mientras los malvados prosperan? ¿Acaso no ves mi dolor? ¿No sientes la angustia que inunda mi alma?» Era un desafío, una confrontación que había esperado mucho tiempo para expresar. Sabía que, aunque no podía entender, debía ser honesto con mis sentimientos y mi lucha. Esa honestidad fue liberadora. Aunque el dolor seguía presente, la carga que llevaba en mi corazón se aligeró. De repente, estaba en un lugar de vulnerabilidad, donde podía enfrentar a Dios con mis preguntas sin temor. Me sentía más vivo que nunca, más conectado con la esencia de lo que significa ser humano. Las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos, pero eran lágrimas de liberación, de sinceridad, no de resignación. Yo no era un hombre derrotado, era un guerrero en medio de la batalla de la fe. Mis amigos, en su insistencia por condenarme,
no comprendieron la profundidad de mi lucha. Cada palabra que pronunciaban resonaba en mí como un eco vacío, y mientras continuaban con su discurso, supe que debía tomar una decisión. Ya no podría permanecer en ese lugar de sufrimiento emocional. Si Dios estaba realmente en control, si había un propósito detrás de mi dolor, necesitaba buscar esa verdad, aunque eso significara confrontar lo desconocido. Esa noche, mientras me sentaba a solas en el polvo, sentí el viento fresco en mi rostro y una serenidad comenzaba a envolverme. En la soledad, mis pensamientos se apaciguaron, y decidí que, aunque el camino era difícil, seguiría confiando en Dios. Comencé a meditar sobre su carácter. Recordé las historias de aquellos que habían sufrido antes que yo, de los grandes hombres y mujeres de fe que habían enfrentado tormentas aún más grandes y que, a través de su sufrimiento, habían visto la mano de Dios. Si ellos pudieron perseverar, yo también podría. La oscuridad de mi situación no podía desdibujar la luz de la verdad que conocía en mi corazón. A través de todo el sufrimiento, había visto destellos de la gracia de Dios. Su bondad me había seguido incluso en mis momentos más oscuros. Recuerdos de su provisión, de los milagros que había realizado en mi vida, comenzaron a iluminar mi mente. Dios había estado presente en cada uno de esos momentos. No había dudas en mi corazón, Él estaba conmigo, incluso ahora, en medio del caos. El día siguiente amaneció con un resplandor dorado que iluminó el cielo, y una nueva determinación se encendió en mi interior. Comencé a hablar de nuevo con mis amigos, esta vez con una perspectiva renovada. Ustedes me acusan sin conocer mi corazón. No soy perfecto, pero he vivido mi vida en temor de Dios. Aunque el dolor seguía presente, mi voz sonaba más fuerte, más firme. Sabía que debía defender mi fe, no solo ante ellos, sino ante el mismo Dios. Con cada palabra, sentía que mi espíritu se levantaba. La batalla no estaba solo en mi cuerpo, sino también en mi mente y corazón. Decidí que no me rendiría. A pesar de las dudas que me asediaban, a pesar de las acusaciones que me hacían, iba a seguir buscando la verdad. Me volví a Dios con mis preguntas, con mis dudas, pero también con mi fe, aunque temblorosa. Cada día se convirtió en una nueva oportunidad para enfrentar el dolor y la desesperación con valentía. Aunque mis amigos no podían ver la luz al final del túnel, yo estaba decidido a encontrarla. Estaba aprendiendo a abrazar la incertidumbre, a aceptar que a veces no hay respuestas inmediatas, y que la fe no siempre es fácil. Pero aún en medio de esa lucha, había algo más grande que me sostenía, la promesa de un Dios que nunca me había abandonado. A medida que mi historia se desarrollaba, las preguntas continuaban. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la injusticia? Cada vez que un nuevo mensajero llegaba con malas noticias, cada vez que una nueva llaga aparecía en mi piel, esas preguntas resonaban con más fuerza en mi corazón. Pero ahora, las formulaba con un sentido renovado. Clamaría a Dios, lo desafiaría, pero también buscaría su luz en medio de la oscuridad. Los días pasaban y las sombras de mi sufrimiento parecían alargarse con cada amanecer. Aún así, algo profundo se estaba gestando en mi interior. A medida que enfrentaba cada nuevo día, me di cuenta de que, aunque la tormenta a mi alrededor no cesaba, había una calma en mi espíritu que no había sentido antes. Era como si el dolor me hubiera moldeado de maneras que nunca imaginé, como si cada lágrima derramada, cada grito de angustia, estuviera esculpiendo una nueva forma de fe dentro de mí. Mis amigos, quienes se habían convertido en mis jueces, continuaban insistiendo en que debía confesar algún pecado oculto. Su falta de compasión solo intensificaba mi dolor, pero en lugar de dejar que sus palabras me derribaran, decidí usar su juicio como combustible para mi búsqueda de respuestas. ¿Acaso no comprenden que estoy aquí, enfrentando el fuego de la prueba?, pensé. Mientras ellos se aferraban a su idea de un Dios punitivo, yo comenzaba a vislumbrar una verdad más profunda. Dios no solo es un juez, sino también un redentor. El tiempo que pasaba en la oscuridad me empujaba a profundizar en mi relación con Dios. Comencé a revisar mis recuerdos, buscando esos momentos en los que su amor había sido evidente. Recordé cómo había prosperado gracias a su provisión, cómo cada vez que había clamado a Él, había respondido. Aquellos recuerdos comenzaron a ser mis anclas, y en cada uno de ellos, podía ver el hilo dorado de la gracia que había tejido a través de mi vida. Esta perspectiva renovada me permitía ver que la relación con Dios no se basa únicamente en las bendiciones materiales, sino en un amor que trasciende las circunstancias. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera y el viento aullaba como un lobo salvaje, me encontré de nuevo clamando a Dios. ¿Por qué, oh Señor? ¿Por qué permites que me suceda esto?, gritaba. La soledad era abrumadora, pero también había en mí un deseo ardiente de conocer su verdad. En ese instante, algo inesperado ocurrió. En lugar de sentir la distancia de Dios,
Como en momentos anteriores, sentí su presencia envolviéndome. Era un consuelo silencioso que desafiaba toda explicación. No había respuesta inmediata a mis preguntas, pero la sensación de ser abrazado por su amor me fortaleció. Esa noche, me di cuenta de que mi sufrimiento, aunque inmenso, era parte de algo mucho más grande que yo. Dios estaba forjando un testimonio en medio de mi dolor, algo que podría tocar la vida de otros y glorificar su nombre. Comencé a ver mis circunstancias desde una nueva perspectiva. Aunque mis amigos me miraban como un desgraciado, mi lucha podría ser la semilla que Dios plantaría en el corazón de alguien más. Tal vez, solo tal vez, mi historia no estaba destinada a ser un relato de derrota, sino un canto de victoria a través de las llamas. Los días se convirtieron en semanas, y, poco a poco, fui capaz de abrirme más a la idea de que el sufrimiento puede tener un propósito. Si Dios había permitido que todo esto sucediera, entonces debía haber una razón. No podía simplemente dejar que la amargura se apoderara de mí. Decidí enfrentar cada nuevo día con la determinación de encontrar la luz en la oscuridad. Aun con mis llagas expuestas y mi dignidad dañada, comenzaría a buscar a Dios con más intensidad que nunca. Mis amigos, incapaces de comprender esta nueva perspectiva, continuaron con su juicio. Job, la verdad es que debes haber pecado. Confiesa, insistían. En su ceguera, no podían ver que mi lucha era también una búsqueda. Una búsqueda de entendimiento, de conexión, de propósito. Así que, con cada comentario hiriente, mis fuerzas se renovaban. La fe que ardía en mi interior se transformaba en una llama que nunca dejaría de arder. Mientras más intentaban derribarme, más decidía levantarme. Cada ataque era un recordatorio de que la verdadera batalla no era solo contra mi sufrimiento, sino también contra la falta de comprensión que rodeaba mi dolor. El sufrimiento puede ser un lugar aterrador. Las sombras pueden parecer inmensas, y el futuro puede verse sombrío. Pero lo que mis amigos no entendían es que el sufrimiento también es un terreno fértil para la fe. Me di cuenta de que, en medio de la desolación, había una oportunidad para crecer, para profundizar en mi relación con Dios, y para volverme más fuerte. Mientras mis amigos seguían insistiendo en su punto de vista, yo estaba forjando mi propia verdad, uniendo cada fragmento de mi ser a la esperanza de que la redención era posible, incluso en los momentos más oscuros. La palabra de Dios resonaba en mi corazón: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Esa promesa se convertía en mi mantra en medio del sufrimiento. Con cada día que pasaba, sentía que el amor de Dios me rodeaba, incluso en mi agonía. Sabía que estaba siendo moldeado, no solo para mí, sino para todos aquellos que sufrirían en silencio, para aquellos que se sentirían perdidos y abandonados. Con cada lágrima que caía, con cada grito que escapaba de mis labios, sabía que Dios estaba escuchando. Así que decidí no rendirme, no perder la fe. Aunque mis amigos intentaban desviar mi mirada, yo me negaba a permitir que su falta de comprensión me hiciera olvidar la verdad. Mi dolor, mis pérdidas, no definirían mi fe, sino que serían un testimonio de ella. En mi corazón, sabía que la historia de Job no era solo una historia de sufrimiento, sino de perseverancia, de fe indomable y de un amor divino que no conoce límites. Con este nuevo enfoque, decidí hablar con mis amigos desde un lugar de fortaleza, no de debilidad. Aunque había sufrido mucho, no era un hombre derrotado. Comencé a expresarles mi visión, a compartirles que el sufrimiento puede ser un campo donde se siembran las semillas de la esperanza y la fe. Quizás, de esta manera, podrían comprender que la vida es más compleja de lo que parece a simple vista. Mis palabras comenzaron a fluir con una fuerza renovada. Miré a mis amigos, y en sus ojos vi una mezcla de incredulidad y curiosidad. No se equivoquen, les dije con voz firme. No estoy aquí para rendirme. Estoy aquí para desafiar la noción de que el sufrimiento es un castigo. Estoy aquí para demostrar que incluso en el dolor más profundo, puede surgir una luz. Sabía que mi historia podía ser una chispa de esperanza para aquellos que también luchaban en la oscuridad. La incredulidad de mis amigos era palpable. Sus caras mostraban la lucha interna entre sus creencias y lo que yo estaba proclamando. Había un cambio en la atmósfera, mi determinación había comenzado a calar en ellos. A medida que compartía mi visión de que el sufrimiento podía ser un campo fértil para la fe, vi cómo sus corazones se abrían lentamente a nuevas posibilidades. Quizás, solo quizás, estaban comenzando a entender que mi lucha no era solo mía, sino una experiencia compartida por todos los que sufren. Escuchen, continué, elevando la voz. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, enfrentará una tormenta. Ya sea física, emocional o espiritual. Pero lo que nos define no es el sufrimiento en sí, sino cómo respondemos a él.
Yo he sido probado y encontrado en la fragilidad, pero también en la fuerza de mi fe. Mis palabras resonaban en el aire, como un eco de esperanza que desafiaba la fatalidad de la situación. Las reacciones de mis amigos comenzaron a cambiar. Elifaz, el más sabio entre ellos, se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había escuchado. Su mirada se suavizó, y su arrogancia parecía desvanecerse lentamente. Job, dijo al fin, tal vez no hemos considerado lo que realmente está pasando en tu corazón. Tal vez hemos estado tan enfocados en lo que vemos que no hemos escuchado lo que realmente sientes. La apertura de Elifaz fue un rayo de luz en medio de mi oscuridad. Mis otros amigos comenzaron a murmurar, y las tensiones empezaron a aflojarse. Quizás hemos sido demasiado rápidos en juzgar, admitió Bildad, su voz ahora más suave. Tu sufrimiento es real, y tu fe también lo es. Quizás necesitamos aprender a escuchar más. La transición de su juicio a la comprensión era un milagro en sí mismo. Aquel grupo de amigos, que había venido con piedras, comenzaba a mostrar compasión. En ese momento, sentí que una nueva vida comenzaba a florecer en medio de mis cenizas. Mi historia no solo se trataba de la angustia, sino también de la transformación que el sufrimiento puede traer. Comencé a ver a mis amigos como compañeros en este viaje, en lugar de enemigos. La lucha por encontrar sentido en el dolor se estaba convirtiendo en una experiencia compartida, y juntos comenzábamos a vislumbrar la esperanza que surge incluso en las noches más oscuras. Los días siguieron su curso, y cada vez que me reunía con ellos, el tono de nuestras conversaciones cambiaba. Compartíamos más que solo teoría sobre el sufrimiento, hablábamos de nuestras propias luchas, de los miedos que nos mantenían despiertos por la noche. La atmósfera de juicio y condena se transformaba en un espacio de apoyo mutuo, donde cada uno de nosotros podía abrir su corazón. Comenzamos a construir un lazo más fuerte, uno que se nutría de la vulnerabilidad y la sinceridad. Y así, entre las sombras de mi sufrimiento, empezamos a ver destellos de luz. Las conversaciones se volvían más profundas, más significativas. Hablábamos de la naturaleza de Dios, de su amor incondicional y de cómo, a pesar de las circunstancias, Él nunca nos abandona. Las verdades que antes eran solo teoría comenzaron a tomar forma en nuestras almas, llenándonos de una esperanza renovada. A medida que compartíamos, me di cuenta de que mi experiencia, por dolorosa que fuera, podía ser un testimonio poderoso para los demás. Quizás mi historia no termine en sufrimiento, comencé a pensar. Quizás es solo el comienzo de algo más grande. La idea de que el sufrimiento podría ser un catalizador para la sanación y la transformación me llenaba de una nueva energía. Comencé a sentir que tenía un propósito mayor en medio de mi dolor. Mis amigos, al ver mi lucha, se sintieron inspirados. Aunque mis días seguían marcados por el sufrimiento físico, cada vez que hablaba sobre la posibilidad de la redención y la transformación a través del dolor, sus corazones parecían abrirse aún más. Era como si el aire se volviera más ligero, como si la presencia de Dios se hiciera palpable en nuestras conversaciones. Había un sentido de comunidad que comenzaba a formarse, y ese sentimiento de unidad era una bendición en medio de la tormenta. Sin embargo, los momentos de vulnerabilidad también traían consigo la tristeza. El recuerdo de mis hijos y mi hogar perdido nunca se desvanecía por completo. A veces, en la soledad de la noche, las lágrimas brotaban de mis ojos mientras pensaba en lo que había perdido. Pero en esos momentos de dolor, recordaba que no estaba solo. Mis amigos estaban allí, compartiendo su propia angustia y desesperación, y juntos podíamos encontrar consuelo en la compañía mutua. El poder de la comunidad se hizo evidente. En los momentos de mayor angustia, podía sentir cómo las oraciones de mis amigos me rodeaban. No tenía que cargar con el peso del sufrimiento solo. Estábamos juntos en esta lucha, y cada uno de nosotros traía su propio dolor, sus propias cicatrices. Aprendí que compartir el sufrimiento puede ser tan poderoso como soportarlo en silencio. El apoyo mutuo, el amor que se desarrollaba entre nosotros, era un recordatorio tangible de que Dios estaba trabajando, incluso en los momentos más oscuros. El sufrimiento, en mi vida, comenzó a transformarse de un enemigo a un maestro. Aprendía lecciones de fortaleza, de resiliencia y, sobre todo, de amor. El amor que se desarrollaba en medio de la adversidad es un amor que no se quiebra fácilmente. Y aunque la vida a veces parece insoportable, hay belleza en el dolor compartido, en el viaje hacia la sanación, en la búsqueda constante de la verdad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mientras los días se convertían en semanas, mis amigos y yo formábamos un lazo que se fortalecía a través de nuestras conversaciones sinceras. Las risas y los llantos compartidos empezaron a entrelazarse, creando una red de apoyo que se sentía casi sagrada.
Habíamos pasado de ser simples compañeros a ser un grupo unido por las cicatrices del sufrimiento, cada uno de nosotros llevando su carga, pero compartiéndola en la luz de la verdad. La comunidad que habíamos creado se convirtió en un refugio donde el dolor podía ser expresado y donde la esperanza podía florecer. A pesar de las penurias, mis amigos comenzaron a abrirse sobre sus propias luchas y fracasos. Elifaz, el más sabio de ellos, habló sobre las inseguridades que había enfrentado en su vida, las veces que había sentido que no era suficiente. Su voz, normalmente firme y decidida, ahora temblaba con vulnerabilidad. A veces me siento como si fuera un fraude, confesó, sus ojos llenos de lágrimas. En el fondo, temo que algún día seré expuesto como alguien que no tiene respuestas. Fue un momento revelador. Aunque venía a mí como un juez, ahora se mostraba como un ser humano frágil, y eso me daba la oportunidad de mostrarle que su lucha era válida. Elifaz, todos enfrentamos miedos. Lo que nos define no es el sufrimiento en sí, sino cómo lo enfrentamos. Podemos encontrar fortaleza en nuestra vulnerabilidad. A medida que hablábamos, el aire se llenaba de un sentido de comprensión profunda. Cada uno de nosotros estaba lidiando con las sombras de la vida, y ahora, juntos, comenzábamos a salir a la luz. A veces, la lucha que enfrentaba parecía interminable. El dolor de mi cuerpo seguía siendo real, pero, extrañamente, había encontrado un nuevo sentido de propósito en medio de todo. Las noches de insomnio estaban llenas de un anhelo desesperado de respuestas, pero mientras buscaba en mi corazón, me di cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas. Mi lucha, mis preguntas, todo eso también tenía valor. En mi fragilidad, en mi confusión, Dios estaba trabajando en mí de maneras que jamás podría haber imaginado. Fue entonces cuando las visiones de mis hijos, de sus risas y alegría, comenzaron a transformarse. Ya no solo era el dolor de la pérdida lo que sentía, sino también la memoria de la felicidad que habían traído a mi vida. Comencé a verlos como un legado de amor, un regalo que Dios me había otorgado, aunque breve. En lugar de ahogarme en la tristeza, decidí honrar su memoria viviendo con propósito. Cada mañana, al amanecer, miraba hacia el horizonte, sintiendo el cálido abrazo del sol en mi piel. En esos momentos de quietud, podía escuchar una voz susurrando en mi interior: no estás solo. Tu dolor no es en vano. Esa voz se convertía en mi aliento, en la fortaleza que me impulsaba a seguir adelante. Aprendí que incluso en la desolación, la vida continúa, y la esperanza siempre puede brotar de las cenizas. Mis amigos, al ver esta transformación en mí, comenzaron a cambiar también. Su incredulidad inicial dio paso a una disposición a escuchar y a aprender de mi experiencia. A medida que me abría a ellos sobre mis pensamientos, ellos también se abrieron. Tal vez hemos estado demasiado centrados en las reglas de Dios, admitió Sofar, reflexionando sobre su propia fe. Quizás debemos recordar que su amor es más grande que nuestras ideas preconcebidas. La conversación se volvía cada vez más profunda. La fe, la lucha y la esperanza se entrelazaban en un hermoso tapiz que reflejaba la realidad de ser humano. Mis amigos y yo comenzamos a ver que el sufrimiento, lejos de ser un castigo, puede ser un camino hacia la redención. Era un viaje que todos deberíamos hacer, un viaje hacia la comprensión de que el dolor es parte de la experiencia humana. Con el tiempo, las palabras de mis amigos comenzaron a resonar en mi corazón de manera diferente. Aunque sus intentos de consuelo a menudo se sentían como un ataque, ahora podían ver que su visión limitada del sufrimiento no me definía. Comenzaron a entender que mi lucha era solo una parte de un viaje más grande, un viaje en el que cada uno de nosotros enfrenta su propia tormenta. Juntos, comenzamos a encontrar formas de apoyarnos mutuamente, de llevar las cargas de los demás y de recordar que la esperanza no se extingue. En medio de esta transformación, me di cuenta de que no solo estaba buscando respuestas, sino también propósito. Mientras me adentraba en la profundidad de mi sufrimiento, Dios comenzaba a revelarme su plan. La idea de que mi historia, aunque dolorosa, podría servir como luz para otros en su propia oscuridad se convertía en un anhelo en mi corazón. Mi experiencia podría ayudar a otros a encontrar su camino a través del laberinto del dolor y la desesperación. Con cada paso que daba en esta nueva dirección, cada día se convertía en un nuevo comienzo. Mis amigos se convirtieron en aliados en esta lucha, y juntos comenzamos a reconstruir nuestras vidas, entrelazando nuestras historias en un relato de esperanza. La conexión que estábamos formando no era solo un refugio en tiempos de tormenta, era un testimonio de la capacidad humana de amar y encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles. Así, en medio del sufrimiento, comenzó a surgir una comunidad que reflejaba el amor de Dios. La lucha de unos se convirtió en la lucha de todos. Nos apoyábamos mutuamente,
compartiendo nuestras dudas y temores, encontrando consuelo en la presencia de los demás. Ya no estaba solo en mi dolor, y esa realidad era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. A medida que los días se convertían en semanas, la transformación de mi espíritu se hacía más evidente. Cada mañana, cuando el sol asomaba en el horizonte, sentía que una nueva luz comenzaba a brillar dentro de mí. La amargura y la tristeza, aunque todavía presentes, no podían opacar el fuego de la esperanza que ahora ardía en mi corazón. Mis amigos y yo, una vez prisioneros de nuestros propios miedos, nos habíamos convertido en una comunidad vibrante de apoyo mutuo. Las conversaciones que antes estaban llenas de juicios y acusaciones ahora se transformaron en diálogos profundos. Hablábamos de nuestra vulnerabilidad, de nuestros fracasos, y de cómo el sufrimiento había abierto nuestros ojos a la verdadera naturaleza de Dios. Cada encuentro se convirtió en un espacio sagrado donde podíamos explorar nuestras preguntas y compartir nuestras experiencias sin temor a ser juzgados. Fue entonces cuando, una noche, decidí que debía confrontar mis dudas directamente. Me senté en mi lugar habitual, rodeado de la oscuridad, y volví a clamar a Dios con todo mi ser. «Señor», exclamé con voz desgarradora, «¿por qué has permitido que todo esto me suceda? ¿Por qué el justo sufre mientras los malvados prosperan?». La desesperación se mezclaba con una fe desesperada, y sabía que debía tener la valentía de enfrentar a Dios, de pedirle respuestas. A medida que las lágrimas brotaban de mis ojos, sentí una extraña sensación de liberación. Era como si cada palabra, cada lamento, estuviera rompiendo las cadenas que me mantenían atado a la desesperanza. El acto de expresar mi dolor y mis preguntas era, en sí mismo, un paso hacia la sanación. Comenzaba a comprender que no había nada de malo en buscar respuestas, en cuestionar a Dios. Esa búsqueda formaba parte de mi viaje, de mi humanidad. La noche avanzaba y, en medio de mis súplicas, sentí un cambio en la atmósfera. Era como si la presencia de Dios se acercara, como un suave murmullo en el viento. No podía verlo, pero podía sentir su cercanía. Era un recordatorio de que, incluso en mi mayor sufrimiento, Él estaba presente. Esa noche, entendí que, aunque no siempre obtendría respuestas, podría encontrar consuelo en su amor incondicional. Mis amigos comenzaron a notar este cambio en mí. Se acercaron, preocupados por mi bienestar. «Job, ¿estás bien?», me preguntaron con sinceridad. «Vemos que luchas, y estamos aquí para ti». Esa simple oferta de apoyo fue un bálsamo para mi alma. No solo estaba enfrentando el dolor en solitario, había una red de amor y amistad que me sostenía. Comenzamos a compartir nuestras oraciones, nuestros anhelos, y los momentos de silencio se llenaron de esperanza. Un día, mientras reflexionábamos juntos, uno de mis amigos sugirió que deberíamos orar por aquellos que estaban sufriendo. Tal vez, en lugar de enfocarnos solo en nuestro dolor, deberíamos pensar en aquellos que también necesitan consuelo, propuso Sofar. Esa idea resonó profundamente en mí. De repente, el sufrimiento dejó de ser una carga personal y se transformó en una llamada a la acción. Si yo había pasado por el fuego, quizás podría ser un canal de esperanza para otros que luchaban en su propia oscuridad. A partir de ese momento, comenzamos a reunirnos regularmente para orar. No solo por nosotros, sino por todos aquellos que enfrentaban la adversidad. Nos unimos en un propósito común, ser luces en la oscuridad. Esa comunidad de amigos que antes se había sentido impotente, comenzó a florecer en un faro de esperanza. Cada oración que ofrecíamos se convertía en un puente hacia aquellos que sufrían, y ese acto de bondad nos unía aún más. Mis amigos y yo comenzamos a visitar a los enfermos, a los que estaban solos, a los que habían perdido a sus seres queridos. Cada vez que ofrecíamos nuestro apoyo, algo poderoso sucedía. No solo estábamos ayudando a otros, estábamos sanando nuestras propias heridas en el proceso. La alegría de ver a otros encontrar consuelo y esperanza en medio de su dolor se convertía en una fuente de fortaleza para nosotros. Las historias de los que ayudábamos comenzaron a resonar en mí. Había tantos que, como yo, se sentían atrapados en sus luchas. Cada encuentro me recordaba que la vida es frágil y que todos enfrentamos tormentas, pero también me mostraba que siempre hay una salida, siempre hay luz en la oscuridad. Esa nueva perspectiva comenzó a transformar mi sufrimiento. Ya no era solo una historia de dolor, era una historia de redención, de crecimiento, de amor. Con el tiempo, la transformación en mí era innegable. A medida que mi espíritu se levantaba, las llagas de mi cuerpo aún dolían, pero el dolor se volvía más manejable. La comunidad que habíamos formado se había convertido en un refugio donde la esperanza podía florecer. Ya no me sentía como un hombre derrotado, sino como un guerrero que había aprendido a levantarse de las cenizas. Y así, el tiempo pasó,
y cada día se convertía en una nueva oportunidad para encontrar la luz en la oscuridad. La vida seguía su curso, pero la historia de Job ya no era solo una narrativa de sufrimiento. Era un testimonio vivo de cómo el amor y la fe pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles. Cada lágrima que había derramado, cada grito de angustia, cada pregunta sin respuesta, se unían para formar una historia de esperanza que resonaría en los corazones de aquellos que venían después de mí. La historia de Job, una historia de pruebas y tribulaciones, se convertía en una historia de victoria. Aunque mi vida estaba marcada por el dolor, también estaba llena de momentos de gloria. Había enfrentado a Dios con mis preguntas y dudas, y en esa lucha había encontrado la verdadera fe. El viaje que había comenzado en la oscuridad ahora brillaba con una luz renovada, una luz que iluminaba el camino hacia la esperanza y la redención. A medida que continuábamos nuestra misión de ayudar a los demás, mi perspectiva sobre el sufrimiento se transformaba cada vez más. La luz de la esperanza que había comenzado a brillar en mi corazón ahora iluminaba cada rincón de mi vida. Aquel dolor que una vez había sido mi mayor enemigo se había convertido en el catalizador de una nueva vida, un nuevo propósito. Comencé a entender que, aunque el sufrimiento es desgarrador, también puede ser un camino hacia la sanación, hacia la verdadera conexión con los demás y, sobre todo, con Dios. Mis amigos y yo seguíamos unidos, creando una comunidad vibrante donde la empatía y la compasión reinaban. Cada visita a los enfermos, cada oración ofrecida, se convertía en un acto de amor. A veces, solo necesitaban que alguien escuchara, que alguien se sentara junto a ellos en su dolor. La simple compañía se transformaba en un bálsamo para sus almas, y a menudo, al ver sus rostros iluminarse con una sonrisa, sentía que mi propio corazón se curaba un poco más. La fe que había comenzado como una pequeña chispa en medio de la oscuridad se había convertido en un fuego ardiente. Empecé a hablar abiertamente sobre mi experiencia, sobre cómo el sufrimiento puede llevar a la transformación y cómo, en la profundidad del dolor, siempre hay espacio para la esperanza. Las historias de aquellos a quienes habíamos ayudado comenzaron a mezclarse con la mía, creando un poderoso testimonio colectivo que resonaba en las almas de quienes escuchaban. Cada encuentro, cada conversación, era una oportunidad para compartir no solo el sufrimiento, sino también el amor inquebrantable de Dios. A medida que relataba mis vivencias, el eco de mis palabras parecía tocar los corazones de los que estaban a mi alrededor. Era como si cada persona que escuchaba se sintiera llamada a su propia lucha, a encontrar el valor para enfrentar sus tormentas. Los ecos de nuestra historia comenzaron a viajar de boca en boca. Las comunidades cercanas empezaron a enterarse de nuestra misión. Job está vivo. Su fe lo ha llevado a ayudar a otros. Decenas de personas se acercaron, buscando consuelo y guía. La comunidad que había formado con mis amigos se expandía, y la necesidad de esperanza se hacía palpable. Había algo asombroso en ver cómo el sufrimiento compartido se convertía en un faro para aquellos que aún se encontraban atrapados en la oscuridad. Fue en este ambiente de conexión y amor que la historia de Job comenzó a resonar aún más profundamente. Se convirtió en un símbolo de resistencia, de valentía, y de cómo la fe puede perdurar incluso en las circunstancias más desoladoras. La narración de mi vida, de mis luchas y de mis victorias, se entrelazaba con la de otros, creando una rica tapestry de esperanza que resonaba a través de generaciones. Mientras los relatos se compartían y la comunidad crecía, también comenzó a surgir un cambio en mí. La sombra del dolor seguía presente, pero ya no me dominaba. Había aprendido a vivir con mis cicatrices, a abrazarlas como recordatorios de la batalla que había enfrentado. No eran solo marcas de sufrimiento, sino también testigos de la gracia que me había sostenido. Sin embargo, las preguntas que una vez me asolaban aún seguían al acecho. ¿Por qué sufrí tanto? ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Aunque había encontrado significado en mi dolor, la lucha por entender la razón detrás de mi sufrimiento persistía. Cada día era una oportunidad para explorar esas preguntas, y aunque las respuestas seguían eludiéndome, sabía que el viaje en sí mismo era valioso. Un día, en medio de una conversación con mis amigos, se me ocurrió una idea. Quizás deberíamos documentar nuestras historias, propuse. No solo la mía, sino la de todos aquellos que han enfrentado el sufrimiento y han encontrado esperanza. La emoción se encendió en sus rostros, y juntos comenzamos a trabajar en un proyecto que sería un testimonio de la fe y la perseverancia de tantas almas. La idea creció como un incendio forestal. Nos sentamos a escribir, a compartir cada detalle de nuestras luchas, nuestras victorias, y cómo la gracia de Dios había obrado en nuestras vidas. Cada página que llenábamos se convertía en un testimonio poderoso, un eco de nuestras experiencias, y un recordatorio de que, aunque el sufrimiento puede ser abrumador, el amor de Dios siempre prevalece. A medida que escribíamos, sentí que mi corazón se llenaba de gratitud.
Era como si cada palabra que fluía de mi interior me liberara un poco más del peso de la tristeza. Al contar nuestras historias, no solo estábamos enfrentando el pasado, sino que también estábamos construyendo un futuro lleno de esperanza. La idea de que nuestras experiencias podrían ayudar a otros se convirtió en un propósito que iluminaba nuestros corazones. Cada semana, nos reuníamos para compartir avances, para apoyarnos mutuamente y para orar por la inspiración necesaria para continuar. La comunidad que habíamos formado se transformó en una familia unida por el amor y el deseo de ayudar a otros a encontrar su camino a través del sufrimiento. Cada encuentro era una celebración de la fe y de la vida, y cada palabra escrita se convertía en un puente hacia la sanación. El tiempo avanzaba, y a medida que nuestras historias comenzaban a tomar forma, también lo hacía nuestra comunidad. Las personas venían de lejos para escuchar nuestras palabras, para encontrar consuelo y esperanza. Comenzamos a organizar encuentros donde compartíamos nuestras experiencias, y la respuesta fue abrumadora. Aquellos que llegaban con corazones pesados y almas heridas, se marchaban con sonrisas y esperanza. El sufrimiento, que alguna vez había sido mi carga, se había transformado en un poderoso testimonio de redención y amor. Había aprendido a ver la luz en la oscuridad, a encontrar la fuerza en la debilidad, y a descubrir que, incluso en el dolor, hay belleza y propósito. La historia de Job, mi historia, se convertía en un faro de esperanza para otros, recordándoles que, aunque las tormentas sean feroces, la paz y la luz siempre pueden prevalecer. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, si usted nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además, recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias, como la de Gedeón, un hombre que se enfrentó a sus miedos y eligió el camino de la fe, o la historia donde exploramos los eventos poderosos de la vida de Moisés, desde su liberación de Egipto hasta su papel como mediador entre Dios y el pueblo hebreo. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. La luz que había comenzado a brillar en mi corazón ahora iluminaba no solo mi vida, sino también la de tantos otros. La comunidad que habíamos formado, unida por la fe y la esperanza, se convirtió en un refugio para los que sufrían. La historia de Job no era solo un relato antiguo, era un faro de esperanza, un testimonio de que la redención es posible incluso en las circunstancias más oscuras. Las reuniones se transformaron en verdaderas celebraciones de la vida. Nos sentábamos en círculo, compartiendo historias que a veces eran desgarradoras, pero también llenas de alegría y triunfo. Cada testimonio resonaba con la verdad de que, aunque el sufrimiento es real, también lo es el poder de Dios para transformar ese sufrimiento en algo glorioso. Cada lágrima derramada era una semilla plantada en el terreno fértil de la fe, y cada risa compartida era un recordatorio de que la vida, a pesar de sus desafíos, puede ser hermosa. Un día, mientras me sentaba con mis amigos, decidimos que era hora de llevar nuestras historias más allá de nuestra comunidad. Necesitamos compartir esto con el mundo, dije con firmeza. Nuestras historias pueden ser la chispa de esperanza que otros necesitan para seguir adelante. Así nació la idea de un libro, una colección de testimonios que uniría nuestras voces en un canto de esperanza y redención. Juntos, trabajamos incansablemente, cada uno aportando su propia historia, sus luchas y sus victorias. El proceso de escribir se convirtió en un viaje de sanación. Revivir mis experiencias me permitió ver cómo había crecido, cómo cada dolor había forjado una parte de mí que no sabía que existía. En lugar de aferrarme a la tristeza, comencé a celebrar cada capítulo de mi vida, incluso los más oscuros. La historia de Job se convirtió en un símbolo de resiliencia, un testimonio del amor de Dios que nunca abandona. Con cada página que llenábamos, sentía que estábamos creando algo poderoso. El sufrimiento ya no era solo un destino sombrío, sino el principio de un viaje que conducía a la luz. Nos imaginamos a las personas que leerían nuestro libro, a aquellos que se encontrarían perdidos en sus propias tormentas, y cómo nuestras historias podrían ser una guía, una mano extendida en medio del caos. Esa idea nos llenaba de propósito. Finalmente, después de semanas de trabajo arduo, nuestro libro estaba listo. Voces en la tormenta fue el título que elegimos, un reflejo de nuestras historias entrelazadas, un testimonio de que incluso en medio del sufrimiento más desgarrador, hay un espacio para la esperanza y la redención. La presentación fue una celebración.
Nos reunimos con familiares, amigos y miembros de la comunidad, todos ellos ansiosos por escuchar nuestras historias. Al leer nuestras palabras en voz alta, sentí una oleada de emociones. Había risa, llanto y, sobre todo, una profunda conexión entre todos nosotros. Cada palabra era un recordatorio de que no estábamos solos en nuestras luchas. Las personas en la audiencia se conmovían, algunos lloraban y otros sonreían, y eso me llenaba de una alegría indescriptible. La verdad de que el sufrimiento no define nuestra historia, sino que puede ser el catalizador de nuestra transformación, resonaba en cada corazón presente. A medida que el eco de nuestras voces llenaba el aire, comprendí que habíamos cumplido algo mucho más grande que nosotros mismos. Cada historia que compartíamos se convertía en una luz para aquellos que aún se encontraban en la oscuridad. Habíamos hecho de nuestras heridas un puente hacia la sanación, no solo para nosotros, sino para toda una comunidad. Y en ese momento, supe que mi viaje no había sido en vano. Con el tiempo, nuestro libro comenzó a tener un impacto más allá de lo que habíamos imaginado. Personas de diferentes lugares comenzaron a contactarnos, compartiendo cómo nuestras historias les habían dado fuerza en sus propias luchas. Recibíamos mensajes de aliento, testimonios de personas que habían encontrado esperanza en medio de su sufrimiento, y eso nos llenaba de gratitud. Era como si el fuego de nuestra fe se estuviera propagando, tocando vidas que jamás habríamos podido alcanzar. La historia de Job, que comenzó como un relato de sufrimiento, se había convertido en un testimonio de la gracia de Dios, un faro que guiaba a otros hacia la luz. Había aprendido que la fe no se mide por la ausencia de dolor, sino por la manera en que enfrentamos ese dolor. La vida tiene una forma de presentar desafíos que parecen insuperables, pero en medio de ellos, también hay oportunidades para crecer y encontrar significado. Mis amigos y yo continuamos nuestro trabajo en la comunidad. Juntos, organizamos charlas, talleres y grupos de apoyo, creando espacios donde las personas pudieran compartir sus luchas sin miedo a ser juzgadas. Cada encuentro era una oportunidad para recordar que, aunque el sufrimiento puede ser intenso, siempre hay un camino hacia la sanación. Con cada historia que compartíamos, con cada lágrima que se secaba y cada risa que se escuchaba, nos convertíamos en instrumentos de Dios en la vida de los demás. Con el paso del tiempo, el eco de nuestras voces se extendió más allá de nuestra comunidad. La historia de Job, una vez centrada en el sufrimiento, se convirtió en un símbolo de fe, resiliencia y esperanza. A través de nuestra experiencia compartida, había surgido un nuevo entendimiento de lo que significa vivir en medio de la tormenta. La luz de la esperanza brilla más intensamente en la oscuridad, y cada uno de nosotros tiene el poder de ser esa luz para los demás. Y así, en medio de mi sufrimiento, descubrí que la verdadera fuerza no radica en no sufrir, sino en cómo respondemos a ese sufrimiento. Aprendí que no estoy solo, que nuestras historias están entrelazadas y que, juntos, podemos construir un refugio de esperanza. La historia de Job, mi historia, se había convertido en un testimonio vivo de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar.